En otro apartado del orden del día, señores senadores, señoras senadoras, tiene el uso de la tribuna el senador Felipe González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 20 constitucional. Adelante, senador González. Muchas gracias, presidente. Honorable Asamblea, en el año de 2008, según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, se denunciaron 1.650.565 delitos del fuero común en el país. Para este año, es probable que la Procuraduría General de la República reciba denuncias por cerca de 150.000 delitos del orden federal. De acuerdo a la sexta encuesta nacional sobre inseguridad llevada a cabo por el mismo ISEX, solo se denuncia el 22% de los delitos, de ahí que la llamada cifra negra oscila alrededor del 85%. ¿Por qué es esto así? ¿Cuál es la razón de que las personas que sufren delitos prefieren no acudir a demandar la aplicación de la ley y, de hecho, opten por renunciar a la reparación del daño y a que los ilícitos dejen de producir sus consecuencias? El mismo instituto, en su sexta encuesta nacional sobre inseguridad, estableció que el 39% de los entrevistados considera una pérdida de tiempo ir a presentar una denuncia. En otras palabras, las víctimas no tienen confianza en sus autoridades. En el ámbito constitucional, nuestra ley fundamental se ocupa de los derechos de las víctimas en el artículo 20. En el apartado A se establecen los principios generales del proceso penal acusatorio y oral. El apartado B consagra los derechos de toda persona imputada. Y al último, en el apartado C, aparecen los derechos de la víctima o del ofendido. En la ingeniería constitucional, la eficacia del sistema de justicia no radica en el orden en que aparecen las disposiciones normativas en la Carta Magna o en cualquier otro ordenamiento. Sin embargo, es importante que se garanticen los derechos de las víctimas del delito, lo cual es acorde con las exigencias y necesidades de las y los ciudadanos. No obstante, la técnica constitucional permite reflejar por parte del legislador calificado la valoración que hace de ciertos temas en un momento histórico determinado. México se ha distinguido por este tipo de arquitectura constitucional. La Declaración de Derechos Sociales, que consagra el equilibrio entre el trabajo y el capital, es un ejemplo de ello. En la actualidad, las víctimas de los delitos y sus familias requieren, y así lo demandan, mayor atención de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno. Esta legítima exigencia social se aprecia con nitidez tratándose de las personas que han sufrido el delito del secuestro. Los probables responsables tienen todo tipo de derechos que se traducen en ventajas para enfrentar el proceso, mientras que las víctimas ven transcurrir los días, los meses y los años sin que se haga justicia. Las familias que sufrieron los ataques de una conocida banda de plagiarios Muchas gracias. Las familias que sufrieron los ataques de una conocida banda de plagiarios todavía no logran la reparación eficaz del daño por medio de la indemnización de los rescates pagados, a pesar de que los principales miembros de la organización delictiva fueron detenidos hace más de 10 años. En este orden de ideas, los derechos de las víctimas han sido los últimos invitados al proceso penal. Poco a poco han pasado de ser un mero convidado de piedra a incipientes protagonistas de las causas penales, reduciéndose cada vez más el trasnochado monopolio de la acción penal. La reciente reforma al sistema de justicia penal otorgó mayores derechos a las víctimas, que ahora los pueden hacer valer al lado del Ministerio Público,
para recuperar, en la medida de lo posible, la situación de que gozaban antes de la comisión del ilícito. Como muestra de la voluntad política de los poderes constituidos de apoyar a las víctimas de los delitos, reconociendo la importancia de sus derechos frente a la arremetida violenta de unos cuantos, que serán siempre los menos, que integran a la delincuencia organizada y para sustentar una base sobre la cual se asiente toda una filosofía a favor de las familias de las víctimas de delitos, vengo a proponer hoy la inversión de los apartados B y C del artículo 20 constitucional en términos del decreto que aparece publicado hoy en la Gaceta del Senado. Además del respeto a sus derechos, quizás el punto más sensible hacia las víctimas es el trato que reciben por parte de las autoridades. La Constitución es, además de una estructura con rigor lógico, la proyección de lo que somos y lo que aspiramos a ser. Seamos solidarios con las víctimas, démosles un trato constitucional que demuestre que las escuchamos. Muchas gracias a los que atendieron y a los que no. Gracias. Le ruego que se ponga la regla de los debates. Por supuesto, se acepta la petición del senador González.